Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Es una alegría saludarlos. Bienvenidos a este espacio de El Devocional. Hoy aprenderemos algo interesante porque la palabra nos lleva a eso precisamente, a las cosas interesantes para que podamos nosotros aprender, para que nosotros podamos también tener un concepto y un panorama muy importante, muy necesario, que nos puede servir para nuestra vida espiritual. Quiero compartir con ustedes esta serie, la cual he titulado Viajes Obligados. Y esto tiene que ver con algunas decisiones que se tomaron en el tiempo bíblico, que de alguna manera marcaron la pauta, marcaron un antes y un después, y también marcaron en lo positivo o en lo negativo a muchas familias. Este tema, esta serie, que tiene que ver con esos traslados de un lugar a otro de forma obligada, que en algunas ocasiones se dieron por asuntos que eran necesarios, y en muchas otras ocasiones se dieron porque pues fueron decisiones a la ligera. Sin embargo, en medio de todo lo que sucedió en ese traslado, en esos viajes obligados, siempre hay una lección y los protagonistas generalmente recibieron la recompensa de esa decisión, aunque tuvieron que pasar momentos críticos. Sin embargo, les ayudó y algo positivo sacaron de toda esa experiencia. Entonces, para que usted se quede en los próximos espacios de el tiempo devocional, yo quiero iniciar hablando de uno de los viajes obligados que encontramos en la Biblia. Hay muchos, por supuesto. Sin embargo, vamos a hablar de los que sean necesarios en esta serie para aprender. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Bueno, decisiones, por qué fueron tomadas esas decisiones para emprender el viaje, qué conllevó, qué sucedió durante el viaje, qué sucedió cuando ya habían terminado el viaje y habían llegado al lugar a donde se dirigían, y en algunas ocasiones volvieron, pero ¿cómo volvieron? Excelente. Entonces, quiero comenzar leyendo la historia que es muy conocida, pero se encuentra en el libro de Ruth. Por supuesto, aquí enmarca a una familia que fue llevada de un lugar a otro por la decisión, por la decisión del padre. Y dice la palabra en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante del libro de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces, esto es interesante, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero quiero leer el versículo 3 que dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces, iniciando con este relato, le decía yo que es importante ver todos los ángulos posibles de por qué en realidad estaba sucediendo esta situación de necesidad, por qué estaba sucediendo este momento de apremio, por qué estaba sucediendo esta situación donde Elimelech tomó esa decisión de irse del lugar donde estaba. Entonces, cuando uno analiza la palabra, no nos damos cuenta, o se da uno cuenta, que todo lo que a nosotros nos compete ahora es aprender
lo que está sucediendo. Ahora, dice la palabra, aconteció en los días de los jueces. ¿Qué tal? Aconteció en el día de los jueces, que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Lo primero que vamos a resaltar es que usted sabe que cuando Dios permite que venga el gobierno a través de los jueces para el pueblo de Israel, de alguna manera hay una lección que aprender. Uno ve cómo los jueces son esforzados para poder llevar al pueblo por el camino correcto y honrar a Dios. Sin embargo, lo que ahora estamos experimentando nosotros a la luz del relato bíblico es que hubo hambre. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el corazón de Elimelec? Porque dice la palabra, hubo hambre en la tierra. O sea, hubo hambre. Y cuando se habla de que hubo hambre, pues no es una situación de no hay comida hoy. Era una situación de sequía por completo. Una situación de escasez terrible. Entonces, si nosotros en realidad analizamos todo lo que está sucediendo, cualquier persona, cualquier hombre responsable, escuche lo que le estoy diciendo, va a tomar decisiones con el único fin de que su familia tenga lo necesario para vivir. Las tres necesidades básicas que los padres están obligados a darles a sus hijos son comida, vivienda y vestido. En otras palabras, comida, ropa y casa. Así. El estudio, que ya es como una situación secundaria, pero al final es parte de lo que los padres deben darle a sus hijos, pero lo básico es vivienda, comida y ropa. Entonces, hay hambre en la tierra y Elimelec, teniendo el sentimiento de responsabilidad, toma una decisión. Recuerde que en esa oportunidad, generalmente las mujeres no daban sus opiniones o no daban opiniones porque los maridos no se las pedían. La decisión, la determinación, la acción a tomar dependía exclusivamente del esposo, del padre de familia. Entonces, esa decisión que debía tomar el padre de familia no era comúnmente consultada con la esposa. Por eso es que dice la palabra que un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. O sea, él tomó la decisión. Él decidió. Él no le consultó a la esposa. Él le dijo, vámonos. Y por supuesto, estamos hablando de un tiempo patriarcal donde el esposo, como le dije hace un momento, era quien tomaba la decisión y la esposa y los hijos obedecían. Las cosas han cambiado en forma cultural, por ejemplo, y eso nos lleva a entender que hoy sí es recomendable, amado hermano, amado esposo, que usted antes de tomar una decisión, háblelo con su esposa. Eso es importante. Debemos entender lo que el apóstol Pablo enseña en la epístola a los Efesios cuando habla acerca del matrimonio. Yo quiero leerle, y si usted escucha allí que estamos haciendo ruido porque estamos hojeando la Biblia, eso a mí me emociona. Abrir la escritura, leerla, y aunque allí usted escuche el sonido de las hojas, porque en realidad quiero que usted tome en cuenta que estamos leyendo la escritura, que todo lo que estamos aquí haciendo tiene su base en la Biblia. Y por supuesto, no pretendemos tampoco decir que tenemos todo de memoria. No. Es importante que nosotros tomemos la palabra y la leamos tal cual está escrita para sacar esas conclusiones. Capítulo 5 de la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo escribe: someteos unos a otros en el temor de Dios. 5:21. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, me interesa mucho el versículo 21 porque dice: someteos unos a otros en el temor de Dios.
La palabra someter o someteos aquí es una palabra que crea el vínculo y nos da la idea clara y concisa para que tengamos un panorama nosotros más general, la idea de someteos o someter unos a otros, ciertamente le está hablando a los esposos, pero la idea es como pongan ustedes todas las cartas sobre la mesa. Presenten todas las opciones sobre la mesa y véanlas y platíquenlas. Por supuesto, la opinión de la esposa tiene mucho que ver. Es importante, por favor, que usted tome en cuenta esto, amado esposo. Hoy se cometen errores, hoy hay matrimonios muy unilaterales porque es el esposo el único que piensa, el esposo el único que decide, el esposo el único que habla, el esposo el único que tiene que ver y es el único que toma la última decisión y tiene la última palabra. Y la opinión de la esposa a veces no cuenta. No, yo creo que es importante hablar antes de tomar una decisión porque ahora ya no afecta solamente a él, sino le afecta a ella y le afecta a ellos que son los hijos. Entonces, haciendo por supuesto esta comparación con respecto al tiempo de Elimelec y Noemí, a nuestros tiempos hay una situación muy distinta. Primero, el asunto cultural. Segundo, el orden bíblico, que ya para este tiempo es importante entender que para la época de la iglesia ciertamente la instrucción era sométanse unos a otros, platíquense. Necesitamos tomar nosotros esa explicación bíblica, necesitamos tomar nosotros esa sugerencia y ese mandamiento bíblico para que las cosas vayan bien, para que las cosas se den en el mejor momento. Entonces, regresando al tema de Elimelec, dice la palabra que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén un Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. Él tomó una decisión porque uno podría decir, o cualquiera podría decir, pero qué decisión más terrible la que tomó. Y alguien podría verlo de otro ángulo. Lo que él hizo podría verse y alguien podría verlo desde otra perspectiva y decir, cualquiera toma una decisión porque sabe que lo que tiene que darle a su familia es comida, porque ahí hay escasez. Entonces, movámonos a otro lugar, vámonos a otro lugar donde sí vamos a tener esa provisión. Importante, ¿sabe qué rescato yo de esto? Que está bien, él tomó una decisión, pero él no abandonó a su familia. Él se llevó a su esposa y se llevó a sus hijos. Él pudo haber dicho, me voy solo porque es más fácil caminar solo y no tengo mayor complicación. No sé la edad que tenían sus hijos, Malón y Kelión, y pudo haber dicho él, prefiero caminar solo y les envío provisiones. Cuando tenga entonces ya lo suficiente les puedo traer o les puedo enviar. Pero no, él tomó una decisión muy acertada al llevarse a su familia. Por supuesto, si lo vemos desde otro ángulo, posteriormente podríamos decir, se llevó a su familia a un lugar complicado. ¿Cuántas personas, por ejemplo, viajan desde algún país de Centroamérica, de Suramérica, de cualquier parte del mundo y van con el deseo de tener una mejor vida y se van a un país, quizá al país del norte de América, pero se van solos ellos y no se llevan a su familia? Claro, la travesía es complicada y están allá por mucho tiempo y la familia por otro lado. Entonces ahí se va creando una fisura. Pero me sorprende cuántas personas han hecho el esfuerzo de irse, por ejemplo, a Norteamérica, hablando de Estados Unidos, y han hecho el esfuerzo también para que sus familias o su familia se vaya. Cuando hablo de muchos hombres, hablo también de sus familias. Pero esos caballeros, esos hombres que toman esa decisión, pues se arriesgan, pero ellos prefieren estar juntos. Ellos prefieren estar juntos aún en condiciones tal vez no cómodas, pero mientras se van acomodando y mejorando su estatus de vida, ellos determinan así. Resulta que este señor toma esa decisión y van, pero escuche, se fue a un lugar llamado Moab. Y yo quiero resaltar algo bien interesante, porque cuando se habla de Moab en la Biblia, no podemos quitar ese estigma que llevaban ellos por años.
Los moabitas eran los descendientes, eso fue prácticamente así, era la descendencia, era el pueblo que surgió producto del incesto de Lot y su hija mayor. De ahí surgió Moab. Allí fue donde apareció Moab. Después nació este muchacho, le pusieron Moab. Él comenzó su familia y esa familia creció y terminó siendo un pueblo llamado Moab. El problema grande que a veces nosotros cometemos es que nos tenemos que ir, tenemos que viajar obligadamente, y muchas veces al lugar donde vamos no es el lugar a donde deberíamos ir. Quizá hay otros lugares a donde podríamos escoger. Sin embargo, se toma esta determinación y Moab, por supuesto, en ese momento era el pueblo donde había abundancia. Pero escuche, esto es bien interesante. No porque haya abundancia significa que es el mejor lugar. No porque haya mucho para ver y para disfrutar significa que es el lugar indicado. Porque aquí cometemos muchos errores nosotros. El hecho de llevarnos a nuestra familia a un lugar donde aparentemente todo es bonanza, todo es bonito, eso a nosotros no nos da la convicción y la tranquilidad de que ahí todo va a estar bien. Ojo con esto. Es importante que si usted, por ejemplo, está ahora pensando en irse de viaje por un largo tiempo, yo le animo a que usted reflexione, a que usted piense, lo platique con su esposa, si es que ya usted está casado, porque si usted no está casado, pues yo debo decirle algo. Quizá la tristeza va a hacerse sentir con sus padres, pero usted no tiene mayor responsabilidad. Por supuesto, tiene una responsabilidad grande porque debe cuidar a sus padres, pero no tiene ese sentimiento como padre o como esposo de irse y dejar a su familia y quedarse usted con esa sensación de la separación. Moab, por lo consiguiente, era el pueblo que tenía esa carga por años. Era descendencia de incesto, de una actitud incestuosa entre Lot y su hija mayor. Usted se recuerda lo que sucede en Génesis capítulo 19, donde leemos la historia de cuando Lot fue sacado del lugar donde vivían antes que Sodoma y Gomorra fuesen destruidas. Resulta que la mujer de Lot volteó a ver lo que estaba sucediendo y usted sabe la historia. Eso lo que provocó fue que ella se quedara convertida en estatua de sal. Le voy a leer lo que la Escritura nos enseña para que estemos nosotros compenetrados en esto y vayamos viendo paso por paso de dónde surgen las cosas. Entonces vamos al libro de Génesis y entendemos el por qué sucede, el por qué se da lo que yo le estoy hablando, que Moab tiene un inicio muy triste, con un estigma y con una marca un poco extraña, y la gente no olvidaba eso. Dice la palabra de esta manera en el capítulo 19 y versículo, vamos a ver un poco más adelante. Aquí está. Dice la palabra en el capítulo 19, versículo 26 del libro de Génesis. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Perfecto. Versículo 30. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con él, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Perfecto. Versículo
36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Génesis capítulo 19, versículo 37. Había entonces allí un estigma, una marca, que ellos no podían borrarse. ¿De dónde surgió Moab? ¿Cuál es el origen de los moabitas? Y ahí está. Pero vea usted, a pesar de que tenían esa marca, esa etiqueta, había abundancia. Por eso insisto, el hecho de que se oiga que haya abundancia o se vea que haya abundancia en algún lugar, no significa obligadamente que allí sea el lugar indicado a donde deberíamos ir. A veces hay que tomar decisiones. Le decía que esta serie se llama Viajes Obligados y de alguna manera este hombre que se llama Elimelec tomó una decisión y debió viajar obligadamente por una necesidad. Pero es importante, si realmente vamos a hacer ese viaje por obligación, meditamos, analizamos un momento y tomamos la decisión. Yo le invito a que usted analice, medite y entonces tome esa decisión. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y escuche, y se quedaron allí. Elimelec. Resulta que este hombre, entre todo lo que está sucediendo, él sabe perfectamente que lo que va a hacer es darle de comer a su familia. Imagínese, él tiene una buena intención. Resulta que el nombre Elimelec tiene un significado muy especial y es Dios es mi rey. Así es el significado de Elimelec. Elimelec, Dios es mi rey. El hombre tenía esa característica, ese perfil, porque le pusieron Elimelec. Él debía depender de Dios. Él debía entender la posición que tenía. Claro, escuche lo que le voy a decir. Estoy hablando de temas muy específicos porque todo lo que sucede allá en Moab tiene repercusión cuando Ruth ya se une al relato y Noemí también y vuelven a Belén de donde son originarios Noemí y toda su familia, y ahí hay una maravillosa historia que nos afecta a nosotros, pero le estoy hablando de esta parte. Elimelec dice Dios es mi rey, pero él decide con su esposa Noemí, porque él decidió llevárselas y a sus hijos Malón y Kelión a Moab, y dice la palabra y se quedaron allí. Insisto, cuando hay que hacer un viaje obligado, siempre la gente va pensando, voy por un año, voy por 6 meses, voy solamente por 2 años, a lo sumo 5 años. El problema es que cuando llegamos a un lugar, nosotros, porque los humanos somos adaptables a cualquier ambiente, nos llegamos a adaptar, nos llegamos a acomodar y ya estamos cómodos en el lugar, y de donde nos fuimos ya no queremos volver, y esa es una situación que nosotros debemos comprender. Por lo menos Elimelec iba con toda su familia, y dice la palabra, fueron a Moab y se quedaron allí, decidieron establecerse allí. No sé al final si Elimelec tenía la intención de quedarse permanentemente en Moab, no lo sé. Lo que sí entiendo es que estaba tranquilo porque estaban todos. Ahora, se quedaron allí. Pero escuche lo que sucede. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Lo que está sucediendo en la historia ahora es para analizar, amados hermanos. ¿Era necesario hacer el viaje y descender a Moab? Ciertamente no había comida en Belén, pero ¿era necesario ir a Moab? ¿No había otro lugar para buscar? Insisto, alguien que es muy dado a la hermenéutica y tiene mucho conocimiento de teología, lo cual es muy bueno, dirá, pero es que en lo que sucedió en
en lo que pasa en el relato y todo lo que aconteció con la ida de Elimelec a Moab, tiene que ver incluso la iglesia, porque todo lo que sucede allí tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Él y todo lo demás, por supuesto. Pero estoy tomando estos pasajes para traerlo a nuestras instancias y a nuestros tiempos para analizar punto por punto las cosas que debemos hacer aprendiéndolas en la Biblia y las cosas que no debemos hacer también aprendiéndolas en la Biblia. Entonces, se quedaron allí. Pero resulta que estando allí, escuche, murió Elimelec, murió el que había tomado la decisión de irse. Ahora, el que tomaba la palabra o el que decidía, el que tenía la última palabra, ya no estaba con el grupo, ya no estaba con la familia. Ya no estaba como el líder, porque era el líder del grupo familiar, del núcleo familiar, era el patriarca, era el sacerdote, era el padre de familia, era el esposo de Noemí, pero ya no estaba. Y ahora, ¿quién debía tomar esas decisiones? Generalmente no eran los hijos, pero debían asumir ese rol, sí, porque Noemí era una mujer y como la costumbre era que las mujeres en cierto modo no podían tomar decisiones hasta cierto punto, ahora ella se quedaba triste y sola porque su marido, el sustento, el que tomaba decisiones, el que tenía la palabra, ahora ya no estaba. ¿Ve lo que sucede en un lugar extraño? Porque resulta que Noemí no tenía voz y voto, ni voto por supuesto, para viajar a Moab, pero ahora la dejan allá porque sencillamente las cosas se dieron. No sabemos por qué Elimelec murió, no sabemos cuántos años había pasado o ya habían transcurrido desde que habían llegado a Moab, pero murió Elimelec, de viejo no lo sé, de enfermo no lo sé, pero murió. Y dice la palabra, se murió Elimelec y ella se quedó con sus 2 hijos. ¿Qué hacer ahora? Una mujer viuda con la responsabilidad de cuidar a los hijos, pero dice la palabra acá, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. De aquí, del momento en que los hijos Malón y Kelión se casan, toman mujeres de las moabitas, pasan 10 años. Pero en todo ese tiempo, Noemí está sola. Ahora, sus hijos resuelven la situación porque no es lo mismo el dolor que tiene un hijo porque perdió a un padre, y resulta que esa misma persona también es la razón de la tristeza de una mujer porque esta mujer perdió a su marido. O sea, no es el mismo dolor que siente un hijo porque perdió a su padre que el que siente la mujer porque perdió a su esposo. Y ella se queda completamente sola. Ahí la importancia de preparar, de estar siempre pensando y proyectarnos por aquella situación imprevista, de algo que no lo tenemos agendado, que no lo tenemos presupuestado, pero se puede presentar cuando uno de los dos falte, cuando uno de los dos tenga que partir y se tenga que quedar alguien solo, desamparado, o no sé, pero debemos presupuestar eso que puede venir en cualquier momento, porque es algo que puede suceder en la vida. Pero eso no se piensa cuando el viaje es obligado. Eso no se analiza. Se llevan maletas, se lleva ropa, qué sé yo, lo necesario, pero nadie presupuesta. ¿Y qué pasa si falta uno de nosotros? Por eso es importante, amados hermanos, por eso es importante sentarse en algún momento con su cónyuge y platicar al respecto de qué pasaría si el esposo falta en alguna ocasión. Un día llega y ese momento puede aparecer y el esposo hace falta, o la esposa no está porque alguno de los dos ha muerto. ¿Cómo se debe enfrentar la vida? ¿Cuál es el plan de contingencia que se tiene? Se debe platicar todo ese tipo de situaciones porque son importantes, son necesarios y que nos pueden ayudar en un momento determinado. Estamos, les recuerdo, hablando en esta serie viajes obligados. Y debemos preguntarnos, ¿obligados por qué? Por lo menos Elimelec fue obligado porque había escasez en Belén. Había hambre. Había esa falta de comida
y había que buscar dónde para darle de comer a su familia. Los hijos, después de que muere Elimelec, resuelven su vida de forma sencilla, así, e inmediata, práctica, buscan mujeres. Y aquí, este viaje obligado ya tiene 3 cosas interesantes que debemos resaltar. Número 1, ese viaje que fue obligado provocó que ellos se establecieran allí, que no pensaran en volver. Número 2, murió Elimelec. Número 3, los hijos Malón y Kelión decidieron ya crear vínculos con los moabitas porque ellos ya se enlazaron con mujeres de Moab. Ya entonces las razas se mezclaron, los criterios, los pensamientos, las culturas, las costumbres se mezclaron. Y aquí hay un factor determinante, por supuesto, que debemos nosotros cuidar. ¿Hacia dónde de repente estamos queriendo movernos? Debemos entender algo. Si es un asunto que Dios a nosotros nos ha puesto para hacer, entonces, claro, debemos nosotros tener las provisiones necesarias y también saber que debemos llevar todo lo que nos va a servir y todo aquello que está fuera del alcance, Dios proveerá cuando es un asunto de Dios. Debemos comprender que las culturas en distintas ciudades, pues sí, van a tener ciertas cosas distintas, valga la redundancia, porque son ciudades diferentes. Por eso es importante entender, cuando nos cambiamos de ciudad, incluso hablando del mismo país, por ejemplo, hablo de Guatemala, de donde yo vengo, que es de San Marcos, la cultura ya en San Marcos, y hablo del departamento, pero imagínese, yo le podría reducir el espacio y decir del municipio del Tumbador. Bueno, estoy hablando de un municipio, pero le tendría que reducir el espacio de donde yo vengo, que es de una finca cafetalera. Las costumbres, la forma de vivir es completamente distinta a la forma de vivir en la ciudad capital. Eso es así completamente. Y si uno se cambia, se traslada de lugar, sabe muy bien que si se casa en el lugar a donde uno se transportó, entonces es importante esto. Las culturas van a chocar, va a haber una gran diferencia, va a haber una situación que hay que saber cómo manejarla. Eso es importante. Yo vengo de un lugar del área rural, imagínese, vengo a la ciudad capital y aquí me caso con una mujer que nació en este ambiente, 2 culturas completamente diferentes, siendo del mismo país. Imagínese cuando se habla de país a país. El idioma, la comida, los horarios, puede ser ese un factor también. Entonces, cuando las cosas se presentan así y hay una mezcla de cultura, una mezcla de raza y hay que saber manejar esa situación. Pero, ¿por qué sucedió esto? Por la decisión de Elimelec a raíz de un viaje obligado que debió hacer, un viaje que se presentó por obligación y él tuvo que asumir la responsabilidad porque necesitaba darle de comer a su familia. Pensemos entonces qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo admiro mucho, y le soy honesto, admiro mucho a ministros, pastores, que han trabajado por años en el pastorado y por asuntos de la misión donde ellos trabajan, resulta que se están moviendo constantemente de ciudad en ciudad, de pueblo, de aldea, de municipio, ciertamente en el mismo país. Pero las cosas cambian, el ambiente cambia. Hay que hacer nuevos amigos, hay que acostumbrarse e ir a una escuela distinta, hablando de los hijos. ¿Y cuántas cosas? O sea, ellos están en ese constante movimiento por un asunto de la obra del Señor. Son viajes obligados. No porque alguien los está obligando, sino porque es parte del trabajo ministerial. Pero ellos tienen mucho que contarnos de su experiencia. Algunas experiencias son bonitas, algunas otras son un poco tristes, pero son experiencias. Entonces, importante esto, antes de tomar una decisión, antes de que usted tome una decisión, amado pastor, si debe moverse de una ciudad a otra, de una aldea a otra, para ir a pastorear, ahora sí,
Es muy importante que se siente un momento, lo platique con su esposa, porque ella también es parte del trabajo ministerial. No directamente, pero ella al final de cuentas está allí con usted, sus hijos también. Es importante entender que por encima de las cosas que yo debo atender, que por encima de la misma gente, no por encima de Dios, no, por encima de la gente está mi familia. Y yo voy a servirle a Dios. Cierto, Dios está por encima de mi familia, pero mi familia está por encima de todas las demás personas. Eso, señores, debe analizarse. Elimelec murió, se casaron los hijos y se casaron con Orfa y Ruth. Bueno, pero escuche esto, las cosas no terminan allí. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora las cosas se ponen peores, porque los hijos por lo menos estaban cuidando a Noemí, pero ahora se mueren ellos y ya no tiene esta mujer ni marido ni hijos para poder ser apoyada. Lo único que tiene es la tristeza en su corazón, la angustia, y aparte de ello, pues están las dos nueras que Noemí tiene y siente la responsabilidad de tener que darle a ellas, a sus nueras, esposos, imagínese usted. Pero como el orden era, si están los hermanos menores, entonces que los hermanos menores se casen con ellas para que les den descendencia. Pero no había más. ¿Ve usted la carga que trae Noemí a causa de un viaje obligado que se dio? Y lo obligado se ve porque había hambruna, y Elimelec toma esa decisión, pero ahora la carga la tiene Noemí. Entonces debemos nosotros analizar antes, debemos pensar muy bien si este viaje obligado nos va a afectar a todos, porque ciertamente nos va a afectar a todos, pero le decía hace un momento, nosotros no presupuestamos que en algún tiempo, en algún día, a algunos de los dos va a faltar, y la responsabilidad y la carga va a quedar sobre una persona. Entonces debemos considerar muchas cosas, porque dice la palabra, se levantó con sus nueras, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora, esta señora tiene una forma de ver las cosas distintas, porque ella pudo haber dicho, bueno, ya me quedé aquí me voy a morir, aquí me trajo mi esposo, aquí enterré a mi esposo, aquí enterré a mis hijos, aquí quiero que me entierren también. No, la actitud de esta señora fue completamente distinta, porque ésta siempre estaba preguntando acerca de Belén, qué estaba pasando allá, y entre tanto que estaba averiguando, dice la palabra, que escuchó, estando ella en Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ya, el corazón de ella nunca se fue de Belén. El corazón de esta señora nunca se despegó de su tierra natal. Estaba allá, pero había sido transportada por una decisión que no fue de ella, pero su corazón estaba resuelta en un momento determinado volver, y mientras su marido estuviera, ella no podía hacerlo. Cuando ya no estuvo su esposo ni sus hijos, tomó la decisión. Ahora, ¿ve usted lo que está sucediendo en esos viajes inesperados, esos viajes obligados? Tantas cosas que suceden. Por eso es importante, amado hermano, amado amigo, antes de usted emprender un viaje a cualquier lugar, analice, piense muy bien si conviene, piense muy bien si es la mejor decisión, piense muy bien qué es lo que va a provocar, a quién va a afectar directamente, cuál es el objetivo, cuál es el problema que va a traer su viaje. Si es un viaje obligado, considere, bueno, entonces voy a viajar un año, pero que sea un año y que usted vuelva pronto si no se va su familia. Pero si se va toda su familia, consideren establecerse en ese lugar. Va a costar, bien difícil, pero escuche, lo mejor creo yo es buscar a Dios para que Él nos enseñe, nos dirija y nos diga qué es lo mejor para nuestra familia. La historia de Ruth y Noemí se resume de esta forma, porque todo lo que está aconteciendo hace que esta mujer tenga la recompensa, porque Orfa, que curiosamente Orfa, el nombre Orfa significa el que da la espalda. Orfa dijo, yo no me voy contigo. La señora les dijo, miren muchachas, yo no tengo hijo para darle a ustedes para que tengan descendencia. Es más, si me volviera a casar,
¿qué haría yo? Yo ya estoy grande y si ustedes esperan, por ejemplo, ¿tengo yo acaso más hijos en el vientre que pueda ser vuestros hijos? No, ya no, es imposible. Y si así fuere, si yo tuviera la posibilidad de parir un hijo, lo esperarían ustedes para que las pueda embarazar. Eso era algo bien terrible, pero vemos la actitud de una tal Orfa que dijo, no, yo me quedo, pero Ruth dijo, yo me voy contigo. Y todo lo que sucede en este viaje es lo maravilloso. Uno ve lo difícil, el momento de tormento que vivió Noemí, la angustia, el dolor, cuando ella regresa a Belén, todo el mundo decía, ahí viene Noemí, pero resulta que Noemí dijo, miren señores, no me llamen Noemí, por favor no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque de verdad, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui, dice ella, llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me vas a llamar Noemí? Porque Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. La actitud que tenía, todo lo que tenía Noemí, esa angustia que había en su corazón, lo que ella estaba viviendo era terrible. Y ella dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque yo estoy amargada. Yo me fui llena de Belén, pero el Todopoderoso me ha dejado vacía, me quitó al esposo y a mis hijos. Perfecto. Esa es la sensación de la mujer. Pero ¿quién tomó la decisión? Esos viajes que son obligados nos van a poner en ese momento donde nosotros podemos culpar a Dios o asumir nuestra responsabilidad. No fue Dios. No fue Dios el culpable. Sencillamente se toman decisiones. Pero lo rescatable, y en medio incluso de esas decisiones malas, donde tenemos que pagar las consecuencias, siempre Dios en su misericordia nos da la oportunidad de tener algo positivo. Y uno entiende lo que sucede porque Ruth decide volver con su nuera, aun cuando ella corría el peligro de no volver a casarse y no tener hijos, porque era lo que una mujer deseaba. Sí, era lo que la mujer deseaba, era la honra para la mujer. Y hoy sigue siendo para muchas mujeres, aunque para un gran grupo de ellas no lo sea así. La mujer logró conocer a Booz, se casó, era un pariente cercano de Noemí, porque era obligación prácticamente de Noemí como buscarle a alguien con quien casarse y tener descendencia. Y después de todo esto, Ruth tuvo la bendición de ser madre. Sí. Y ella dio a luz un hijo. Y Noemí se sintió tan alegre porque ella tomó al bebé en sus brazos y ella sentía también que era hijo de ella. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que la gracia del Señor estaba en todo, y dice la palabra que le pusieron por nombre Obed, y Obed es el padre de Isaí, e Isaí es el padre de David, y de David viene la línea genealógica de donde viene nuestro Salvador Jesucristo. Por eso le digo, aún con todas las decisiones y los viajes obligados que nosotros vamos a aprender en la Biblia, y las decisiones que se tomaron y agarraron camino de repente sin tener la instrucción correcta, a pesar de eso, Dios tuvo el cuidado. Y lo que sucede ahora es que de eso que viene la experiencia que tiene Noemí, quien conoce a Ruth, y Ruth vuelve con ella, conoce a Booz, Ruth queda embarazada, tiene un niño, le llaman Obed después es el que es el padre de Isaí viene David, y la promesa después de David, cuando el profeta Isaías habla acerca de Isaí, habla de que retoñará un vástago del tronco de Isaí y un niño nacerá, hablando de la línea que viene con David, porque Jesús, muchos años más adelante, vendría a nacer a la tierra y sería nuestro Salvador. Todo esto producto de la misericordia de Dios. Fueron momentos difíciles para Noemí por un viaje obligado, decisión que tomó Elimelec, su esposo, pero terminó convirtiéndose en una bendición para nosotros. Por eso le dije que allí tenía que ver incluso la iglesia, porque si Jesús no viene a nacer a la tierra,
no desarrolla su ministerio, no muere en la cruz del Calvario, nada de esto tendría sentido hoy. Pero hasta nosotros estamos involucrados en la historia que se dio de Belén a Moab, de Moab a Belén, con Elimelec, con Noemí, Ruth, Booz, Obed, Isaí, David y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece? Viajes obligados, una serie importante. Yo lo dejo y deseo que usted me acompañe en la próxima, porque vamos a seguir hablando de algún otro viaje, de viajes obligados, pero que vamos a aprender también las experiencias que se vivieron allí, vamos a aprender a través de la palabra y vamos a sacar esos resultados, eso positivo y ese mensaje que nos llena de alegría. Vamos a orar para finalizar este espacio. Dios mío, gracias por tu palabra. Hemos aprendido, hemos sido edificados en este espacio devocional. Muchas gracias te damos por esa bendición. Señor, pedimos que tu palabra quede en el corazón de cada uno de aquellos, Señor, que ahora están escuchando. Bendícelos, que nosotros seamos cada día personas que crecen en tu conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voz Evangélica de América, Radio Bea.